Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola a todos, esto es lo mejor de las historias de infidelidad. La historia de hoy trata sobre un hombre cuya esposa lo llamó públicamente fracaso financiero, sin darse cuenta de que él ya estaba preparando la jugada que lo cambiaría todo. No esperaba recibir una invitación a su boda, la boda de mi exmujer. Era la mujer que una vez me tomó de la mano sobre mesas de madera toscas y astilladas, y susurró conmigo sobre construir juntos una vida sencilla y hermosa. Aún la recuerdo descalza en la cocina, riéndose de mis torpes intentos con las flores, con sus brazos rodeándome el cuello como si nada en el mundo pudiera separarnos. En aquel entonces, la sencillez no era una concesión, era una elección deliberada, nuestra elección, o al menos eso creía yo. Entonces llegó el cambio. Al principio, eran pequeñas cosas, la leve arruga de su nariz cuando llegaba a casa oliendo a serrín y canela, la forma en que sus halagos se convertían poco a poco en sugerencias. Quizás deberías contratar a un contable de verdad, o, no quieres volver a estudiar. Finalmente, se transformó en un desdén absoluto. No se marchó en medio de una discusión, no hubo ningún drama. Simplemente dejó una nota, un anillo sobre la mesa y un mensaje de voz que empezaba con, te mereces algo mejor, y terminaba con, he conocido a alguien. Resultó ser Roman Eastwell, heredero de Eastwell Global, un hombre con un impresionante portafolio inmobiliario y áticos en rascacielos que costaban más que toda mi ciudad natal. Los medios lo llamaban arquitecto de la opulencia. Yo lo llamaba parásito con dientes perfectos. Cuando llegó la invitación, impresa en cartulina gruesa con letras grabadas, de esas que cuestan más que la compra semanal, casi la tiro a la chimenea. Pero entonces me fijé en las palabras garabateadas con tinta azul en el reverso, ven si quieres ver lo que es el verdadero éxito. Su letra seguía siendo igual de curvilínea, como si escribiera cartas de amor en vez de burlas. Ese es el problema con esa clase de gente, confunden el silencio con la rendición. Ven quietud y asumen que has dejado de crecer. Creen que si te sales de su órbita, es que no orbitas nada. Dejé que ella lo creyera. Durante años, permití que el mundo pensara que solo era un hombre con el corazón roto y una cabaña llena de recuerdos. Pero el dolor es un excelente abono, y yo lo he estado sembrando. Así que confirmé mi asistencia, sí. No por venganza, aunque mentiría si dijera que no se me pasó por la cabeza. El pensamiento no se coló en mi conciencia como una sombra que se desliza por la puerta trasera. Me convencí de que era para cerrar un ciclo, para ponerle fin, para tener la oportunidad de quedarme atrás, no por cortesía, y dejar que todo se disolviera en el resplandor de su nueva existencia, impecable y refinada. Esa era la narrativa que practicaba mientras alisaba las arrugas de mi traje, ese que estaba hecho a medida para reflejar un éxito discreto. Gris carbón, con una sutil raya diplomática, sin etiquetas que llamaran la atención, lo justo para parecer que pertenecía a ese lugar. El trayecto desde mi cabaña hasta la finca de Estuel duró 3 horas por carreteras sinuosas y recuerdos más vívidos. Pasé junto a antiguos lugares emblemáticos, sitios que una vez dijo amar porque permanecían intactos por el paso del tiempo. Lugares que abandonó sin mirar atrás. Bajé las ventanillas, dejé que la brisa primaveral me despeinara y subí el volumen de la lista de reproducción que no había escuchado en años. Su voz solía resonar en algunas de esas canciones. No la salté. En cambio, escuché con más atención el silencio que se colaba entre las estrofas. La finca era absurda. Hectáreas de césped impecablemente cuidado, fuentes que segaramente requerían mantenimiento mensual, portones que brillaban como joyas finas. El tipo de lugar construido para parecer opulento incluso en la oscuridad. Llegué en mi camioneta Chevy restaurada de 1972, azul marino con cromados pulidos, una obra de amor. Que había reconstruido tornillo a tornillo. Después de que ella se marchó, el valet parpadeó, dudó un instante y luego extendió la mano para recibir las llaves. Al entrar, era como adentrarse en otro mundo. Suelos de mármol que parecían extenderse hasta el infinito, lámparas de araña de cristal que capturaban la luz en 1000 ángulos arrogantes, camareros con bandejas de plata que brillaban como promesas incumplidas. Todos iban vestidos como si hubieran salido de una revista.
Y luego estaba yo, tranquila, serena y con los pies en la tierra, sin complejos. Reconocí caras conocidas, Meera, Fallón, sus viejas amigas que una vez describieron mi casa como pintoresca, como si fuera un proyecto de caridad. Se agruparon, mirándome como si fuera una mancha en la lista de invitados. Una de ellas sonrió con sorna, apenas disimulando el desprecio en su voz. «Mira quién salió del campo», dijo. Ni me inmuté. Las mejores uvas crecen en tierras humildes. Se rieron, con esa risa que resonaba contra piedras preciosas pero que nunca les llegaba a los ojos. Me mantuve indiferente, su diversión no era mi responsabilidad. Entonces la vi. Bajó la escalera como si hubiera sido diseñada exclusivamente para ella. Un encaje de diseño realzaba su silueta, su cabello, peinado en suaves y deliberadas ondas que parecían naturales pero que costaban una fortuna. Era radiante, innegablemente deslumbrante, una belleza que brillaba más por la admiración que por su propia naturaleza. Su mirada me encontró al instante. No había ni un atisbo de sorpresa en sus ojos, solo cálculo. Sonrió. Grayson, me llamó desde el otro lado de la habitación, con una voz cargada de teatralidad. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo no me moví. Señaló a los presentes, captando la atención como una maestra de ceremonias. Señoras y señores, este es mi exmarido. Hornea pasteles, vive en una cabaña y cultiva sus propias verduras. Una vida muy sencilla. Las risas volvieron a resonar, esta vez con más fuerza. Fallón incluso dejó escapar un único aplauso sarcástico. Sonreí, una sonrisa sincera. Porque lo que no comprendían, lo que ninguno de ellos entendía, era que cada risa era combustible. Cada sonrisa burlona se convertía en una nueva capa de armadura. Cada insulto era una semilla plantada en la tierra de algo que no podían percibir, echando raíces bajo la superficie. La sencillez no es un defecto, dije con calma. Es un fundamento. Hay quienes construyen torres sobre arena. No lo entendieron. Todavía no. Pero lo harían, porque no había venido a demostrar nada. Había venido a mostrarles lo que habían pasado por alto mientras estaban absortos persiguiendo candelabros. ¿Y lo mejor de todo? La función ni siquiera había comenzado. La finca Estuel se extendía ante mí como un desafío. No era simplemente grande, era obscena, un palacio disfrazado de hogar, rebosante de mármol y ostentación. Las fuentes danzaban al compás de la música, la fila de aparcacoches era más larga que algunas terminales de aeropuerto, y los invitados deambulaban con vestidos de gala y smokines como si estuvieran haciendo una audición para un drama de época. Pero no me inmuté. No enderecé los hombros ni intenté pasar desapercibido. Llegué en mi camioneta, con el motor zumbando suavemente. Con paso firme y decidido, salí con mi traje gris oscuro a medida y cerré la puerta como si fuera mía. El silencio me seguía como un perro bien adiestrado, no de admiración ni respeto, sino de juicio. La gente hacía pausas, a mitad de sorbo o de frase. Capté un destello de confusión en sus ojos mientras intentaban ubicarme, luego de reconocimiento, y finalmente de diversión. No me importó. Que se rieran, llevaban años riéndose. Pasé junto a una hilera de setos esculpidos con forma de cisnes, cisnes de verdad, camino a la terraza del salón de baile. El aroma a agua de rosas y dinero impregnaba el aire. Un cuarteto tocaba cerca del fondo, algo clásico y olvidable. Y entonces oí la primera voz. «Oh, Dios mío», exclamó Fallón con voz arrastrada. «Mira lo que ha salido del campo». Sostenía una copa de champán como si fuera un arma. Su cabello estaba recogido en un moño tan rígido que probablemente requería una estructura. Llevaba un vestido rosa pálido que denotaba riqueza e inseguridad. Meera estaba a su lado, sonriendo con sorna. Y una tercera mujer, a quien recordaba vagamente de un brunch benéfico al que mi ex me arrastró una vez, ladeó la cabeza como si yo fuera una nueva atracción. Pensé que ya no dejaban entrar a los vaqueros a este tipo de eventos, añadió Meera. No me detuve. Simplemente sonreí cortésmente. Incluso las mejores uvas crecen de la tierra.
Fallon parpadeó. Meera resopló. La tercera reprimió una risa, pero pude ver cómo se le crispaba el labio. Ese es el problema con los ricos, les encantan los remates, incluso cuando van dirigidos a ellos. Entonces la multitud se apartó y allí estaba ella. Mi exmujer parecía una estatua de porcelana bañada en luz de luna. Su vestido era de alta costura, encaje y seda cosidos con ostentación. Su sonrisa era ensayada, perfecta para la cámara. Cada rizo de su cabello parecía haber sido obra de un estilista con delirios de grandeza. Caminó lentamente hacia mí, con una mano rozando su cintura, como si esperara que un foco la siguiera. Resen, dijo, alargando las sílabas como si estuvieran perfumadas. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Su mirada recorrió la sala, asegurándose de que todos los invitados estuvieran atentos. Con un elegante gesto de sus dedos finos, anunció, este es mi exmarido. Hornea pasteles, vive en una cabaña y cultiva sus propias verduras. Una vida muy sencilla. Unas risitas se extendieron entre los presentes. Fallon soltó una risita y Meera alzó su copa en señal de reconocimiento. Desde el fondo de la sala, alguien murmuró algo que no pude entender, aunque el tono era inconfundiblemente engreído. Me limité a asentir. Sigo horneando, sigo cultivando y sigo viviendo allí, afirmé. Una fugaz incertidumbre cruzó su rostro, pero recuperó rápidamente la compostura, como de costumbre. Te ves impecable, comentó. A medida, corregí, arqueando una ceja. Su mirada se desvió hacia mis zapatos, de cuero, lustrados, atemporales. No eran ostentosos, pero sí innegablemente caros, el tipo de lujo que solo perciben quienes tienen buen ojo. No pensé que vendrías, dijo, suavizando la voz ahora que los curiosos se habían dispersado. Me invitaste, le recordé. Esbozó una sonrisa irónica. Roman pensó que era atrevido. Yo lo vi como un cierre. Siempre te gustaron los finales dramáticos. Se encogió de hombros levemente. Mejor que nada. Esa era su esencia, necesitaba perpetuamente salir victoriosa, incluso cuando no había competencia, incluso cuando la única recompensa era la caricia a su propio ego, como un gato tomando el sol. Observé el entorno. Todo el evento era un templo a la extravagancia. Lámparas de araña colgaban como carámbanos, capturando el ocaso a través de enormes paredes de cristal. Mesas adornadas con detalles dorados exhibían placas con nombres intrincadamente talladas en cristal. Incluso las servilletas parecían haber sido estampadas por manos celestiales. Realmente no has escatimado en gastos, observé. Ella rió levemente. Ya conoces a Roman. Nunca tiene suficiente. No conocía a Roman personalmente, pero reconocí su arquetipo, alimentado por la expectativa, creado para la apariencia, el tipo de hombre que probablemente creía que la dignidad se podía alquilar como un ático. Me volví hacia ella. ¿Y tú? ¿Te basta con esto? Se puso un poco rígida. Es todo lo que deseaba. Entonces me alegro por ti, respondí, haciendo una pausa. Esa sutil vacilación la hizo estremecerse, no de forma visible, no como una cámara pudiera captar, pero la conocía demasiado bien. Podía percibir el temblor bajo su apariencia impecable. Observé cómo la tensión se intensificaba alrededor de su boca, el pánico apenas disimulado visible tras sus pestañas. Se inclinó hacia mí. ¿Te ves diferente? Soy diferente, respondí. Ella vaciló. ¿Todavía vives en esa cabaña? No, dije. La amplié. Construí una casa al lado. Ahora hay una pastelería boutique en la planta baja. Su sonrisa se desvaneció. Siempre quisiste un puesto de venta de productos agrícolas, dijo, bajando la voz. Siempre quise una vida de la que no tuviera que escapar, respondí. Eso la dejó sin palabras. Al otro lado del patio, Fallon y Meera fingían no mirar. Roman aún no había aparecido. Quizás estaba dentro, estrechando la mano de alguien importante. O tal vez se escondía en una bodega, intentando calcular el coste de la boda en dólares y dudas.
Inspiré profundamente y me giré para marcharme, pero me detuve a medio camino. Grayson, dijo, mirándome. Hoy sí que te has lucido. Siempre lo hago, dije. Simplemente dejaste de darte cuenta. Se alejó sin decir una palabra más, su velo ondeando al viento por un instante. Y en ese fugaz momento, lo vi desmoronarse, no el velo en sí, sino algo que se escondía bajo él. Una parte de su seguridad, de su control, desvaneciéndose hilo a hilo. Y no la perseguí. No hacía falta. Porque cada sonrisa burlona, cada insulto, cada burla envuelta en seda, no eran más que migajas. Migajas del pasado. Y ya no tenía hambre. La primera vez que vi a Roman Eastwell en persona, me pareció el típico hombre con el que una mujer como ella se casaría. Rasgos afilados, pelo engominado, una sonrisa que denotaba atractivo. Salió por las puertas de cristal del salón de baile con una precisión casi dramática, ajustándose la chaqueta del smoking color crema con un aire de distinción propio de la alta sociedad. Pero aquella sonrisa, forjada, pulida, precisa, se desvaneció en cuanto me vio. Se quedó paralizado a mitad de la escalera. La copa de champán que sostenía se inclinó lo justo para derramar un fino hilo dorado sobre el suelo de mármol. Su mandíbula se aflojó ligeramente y, en ese instante, parecía menos un novio y más un hombre que acababa de ver cómo su mundo, cuidadosamente controlado, comenzaba a desmoronarse. El mundo pareció tambalearse. Grayson, murmuró, con una voz apenas audible para que alguien más que yo lo oyera. Sin embargo, el silencio que siguió a sus palabras fue palpable para todos. Me giré lentamente hacia él, con una expresión impasible, simplemente serena. Permaneció inmóvil. Sarah, al notar la repentina detención, se giró bruscamente, y el dobladillo de su vestido rozó el suelo de mármol con un silbido seco. ¿Lo conoces?, le preguntó a Roman, con la mirada oscilando rápidamente entre nosotros. Su tono era tenso, cauteloso. Roman no respondió de inmediato. Simplemente me miró fijamente, como si intentara recordar una pesadilla que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Gracie Roar, repitió, esta vez con más claridad. Había reconocimiento en su voz, mezclado con miedo. Apretó con fuerza el tallo de su copa. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Sarah se interpuso ligeramente entre nosotros, intentando controlar la situación como siempre que la atención se desviaba hacia un lado desfavorable. Lo invitaron, afirmó rápidamente, con una voz tensa que no había tenido en años. Pensé que simbolizaría el cierre del asunto. Roman ni siquiera la miró. Lo invitaron. Enarqué una ceja. ¿No lo sabías? La multitud comenzó a murmurar, los invitados estiraban el cuello y los susurros se extendían por el aire como volutas de humo. Algunos teléfonos móviles ya estaban discretamente colocados. Vi a un fotógrafo bajar el objetivo, indeciso entre capturar el momento o esperar la inminente explosión. Confirmé mi asistencia, comenté. Aunque debo admitir que no esperaba una bienvenida tan cálida. Roman pareció sentir como si le hubieran presionado la garganta con fuerza, palideció bajo su bronceado dorado. Tú eres ese Grayson. Roar se giró por completo, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué quieres decir con ese Grayson? Roman no respondió, con la mirada fija en la mía. Ella chasqueó los dedos levemente, un gesto de irritación. Roman, ¿qué ocurre? Solté una risita suave, con naturalidad. Es curioso, dije, cómo uno puede esforzarse tanto por borrar un nombre de la memoria, solo para encontrarse perpetuamente atormentado por él. Roman bajó el último escalón de mármol con precisión mecánica, su confianza y compostura desmoronándose poco a poco. No se sentía orgulloso de ello. Todavía no. No encontraba satisfacción en ver caer a alguien a menos que se lo hubiera ganado. Pensaba que eras un chico de pueblo, dijo en voz baja. La panadería, la cabaña. Todavía los tengo ambos, respondí. Pero te perdiste la expansión, dijo parpadeando. Esa pequeña panadería ahora es el pilar de Sage & Forge, continué. Nos especializamos en hostelería boutique, alojamientos,
cafeterías, retiros gastronómicos de la granja a la mesa. Una marca discreta, márgenes ajustados, excelente rentabilidad. Roman abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Intentasteis comprarnos el trimestre pasado, añadí. Vuestro equipo legal hizo una oferta ridículamente baja. Pensabais que éramos una startup en apuros, desesperada por darnos a conocer. Frunció el ceño. Un momento. ¿Asterisco es a Agent Forge? Roman no asintió. No lo confirmó. No hacía falta. Su expresión lo decía todo. Dijiste que el dueño era anónimo, le susurró, pero lo suficientemente alto para que la multitud cercana la oyera. Dijiste que no durarían ni un año. Pude ver el sudor brillar en su sien. Los invitados se movían incómodos, observándonos como quien observa cómo se cae un cuadro valioso de la pared. Y dijiste que no era nadie, añadió, alzando la voz. Me dijiste que tenía un puesto de venta de productos agrícolas y que fabricaba muebles los fines de semana. La boca de Roman se movía como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero no salía ningún sonido. Mantuve un tono sereno. Te sorprendería lo que un don nadie puede hacer con tiempo, tierra y silencio. Algunas cosas crecen mejor cuando se las deja solas. La voz de Mira se quebró, rompiendo la tensión que se respiraba a un lado. ¿Esto es una estrategia de relaciones públicas? Ustedes dos. ¿Qué es esto? Me invitaron, dije en voz baja. No me esperaba semejante espectáculo. Roman finalmente se giró hacia ella, con los ojos muy abiertos. Me dijiste que ya no formaba parte de mi vida. Dijiste que estaba atrapado en el pasado. Pálida, con los puños apretados a los costados. Lo era, espetó. Hasta ahora. No, dije en voz baja. Siempre he estado aquí. Simplemente no estabas mirando en la dirección correcta. El silencio se hizo presente. Ni música, ni tintineo de copas, solo el peso de la comprensión que se instalaba. No fue venganza. No realmente. Fue la verdad, inoportuna y no anunciada, pero verdad al fin y al cabo. Roman observó a la multitud, los inversores agrupados cerca de la fuente de champán, los fotógrafos que sobrevolaban como halcones y los invitados que se retiraban discretamente, indecisos sobre a quién debían jurar lealtad. Su mirada se posó en mí y luego se desvió. En ese instante fugaz, presencié una transformación en él, no rabia, ni pánico, sino miedo. Un miedo profundo que florece cuando uno se da cuenta de que su imperio se construyó sobre imágenes prestadas y falsas suposiciones. No necesitaba decir nada más, mis palabras ya habían cumplido su propósito. Me di la vuelta y caminé entre las filas de sillas doradas, pasando junto al camarero que se había quedado paralizado a mitad de servir, junto a Fallon y Meera, cuyas risas se habían apagado de repente, y me acerqué a la mesa de Catherine. Elegí una magdalena, con base de chocolate y decorada con elegantes espirales de crema de mantequilla, y le di un mordisco. Estaba decepcionantemente seca. Volviéndome hacia el camarero más cercano, me lamí el pulgar para quitarme un poco de glaseado y le comenté, dígale a su pastelero que la próxima vez use vainilla de verdad. Todavía me veían como un simple panadero, una idea que me provocaba una risa. Si hubiera sido de esos que se divierten viendo cómo otros se desmoronan en directo, para ellos seguiría siendo el exmarido con las mangas manchadas de harina, lamiendo desconsuelos mientras horneaba bollos en una cocina que apestaba a fracaso. Esa era la historia que habían pintado cuidadosamente cuando ella se marchó, Roar, el hombre de manos hábiles pero sueños modestos. Sin embargo, ninguno comprendió lo que esas mismas manos habían construido mientras ella perseguía candelabros deslumbrantes. Tras su partida, no me derrumbé, simplemente me quedé en silencio. Existe una profunda diferencia entre ambas cosas. El dolor me enseñó a concentrarme, el vacío me otorgó visión. Con mis escasos ahorros, adquirí un edificio de ladrillo ruinoso en las afueras del pueblo y comencé con lo que sabía hacer, tartas, pasteles, pan, creaciones que podían resurgir con paciencia y el calor preciso. Pero mi ambición no se detuvo ahí.
El segundo piso del edificio se convirtió en una cocina experimental, luego en un salón, y finalmente se transformó en una suite completa para huéspedes. Los huéspedes se convirtieron en clientes habituales, los clientes habituales en inversores. La marca creció, no con clamor ni ostentación, sino de forma constante y silenciosa. Inauguramos nuestro primer centro de retiro en Dormont, luego otro en Oregón y un tercero enclavado justo al otro lado de los soleados valles vinícolas de California. Sage y Forge resurgieron de las cenizas y el silencio. Y a diferencia de Estuel, nunca publicitamos nuestros triunfos en los titulares. Dejamos que el boca a boca hablara por sí solo. La exclusividad se transmitía con más fuerza que cualquier campaña de marketing. Durante el último año, la empresa de Roman Eastwell ha intentado adquirirnos. Sus ofertas llegaban envueltas en halagos y jerga legal, ocultando su desesperación bajo una capa de adulación. No sabían mi nombre. Mi equipo me había protegido. El anonimato no era una debilidad, sino una armadura. Hasta hoy. Ahora, el hombre que creía que podía comprarme como si fuera una boutique en quiebra tuvo que quedarse de brazos cruzados mientras yo probaba el glaseado de su pastel de bodas, y lo encontraba deficiente. La forma en que Roman me miraba ahora, parecía que se hubiera tragado un cristal. Su confianza, esa misma arrogancia que probablemente le había asegurado el ascenso, comenzaba a resquebrajarse. Los miembros del consejo de administración de Eastwell Global ya murmuraban junto a la torre de champán, sus trajes impecablemente planchados de repente rígidos por la tensión. Habían venido a presenciar el espectáculo, a tomarse fotos. Nunca imaginaron que los negocios se entrometerían en la celebración. Pero ahora yo estaba en los negocios. Yo era el tipo de amenaza que vestía camisas de lino, desprendía aroma a romero y madera de roble, y personificaba el retorno de la inversión. Roman finalmente dio un paso al frente, con voz baja. Forrest. Su gracia. Fundador de Sage & Forge. Le eché una mirada mientras me limpiaba la boca con una servilleta de tela. Ya era hora. Intentaste mantener tu identidad en secreto, dijo con la mandíbula tensa. Y sin embargo, aquí estamos, respondí con voz tan afilada como cristales rotos. ¿Quieres decir que él fue quien rechazó nuestra oferta? Roman se giró hacia ella. Intentamos adquirir Sage & Forge a través de 3 sociedades holding distintas. Todas nos rechazaron. Ella parpadeó mirándolo, luego me miró a mí. Dijiste que no valían la pena el esfuerzo. No respondió. Porque ahora, conmigo allí de pie, estaba claro que la empresa no solo merecía la pena, sino que estaba fuera de su alcance. La había llamado una pequeña y pintoresca empresa emergente, pero había superado con creces sus proyecciones, estaba ganando a su clientela y, lo peor de todo, estaba dirigida por el hombre al que más había subestimado. ¿Por qué? Me preguntó Roman, entrecerrando los ojos. ¿Por qué apareces ahora? ¿Era esto algún tipo de truco publicitario? Me apoyé con aire despreocupado en el borde de la mesa de Catherine, el suave murmullo de conversaciones incómodas llenaba el fondo como estática. ¿Me invitaste? ¿Habló ella en tu nombre? Dio un paso al frente, intentando recuperar el poco control que creía conservar. Esto es ridículo. Eres panadero, Grayson. No puede ser, Sage & Forge tiene una colaboración permanente con 62 retiros de lujo en todo el país, la interrumpí. Hemos lanzado 3 programas culinarios con finalistas de los premios James Beard, 2 iniciativas de agricultura sostenible, y nuestro Dormant Lodge acaba de aparecer en Forbes como uno de los 5 mejores destinos ecológicos de lujo del año. Así que no soy solo un panadero. Soy el hombre que rechazó a tu marido porque su oferta carecía de imaginación, exclamó Fallon, jadeando desde algún lugar detrás de su flauta. El rostro de Roman se ruborizó, recuperando el color en vetas de ira. Podrías haber aceptado el trato. Ofrecimos más que un precio justo. Ofreciste lo que creías que valía, dije. Pero no sabías con quién te metías. Se acercó. La máscara se le cayó lo suficiente como para que viera al hombre que había debajo. Así que esto era personal. Me encogí de hombros. Prefiero la palabra intencional.
No necesitaba regodearme. Cada palabra que decía era como una losa que se les asentaba en los pulmones. Parecía que quería desaparecer. Su día perfecto se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas. Su novio no solo estaba avergonzado, estaba expuesto, y yo ni siquiera había alzado la voz. Al otro lado del patio, vi a una periodista mirando su teléfono, ya pensando en los titulares. Ya no había forma de contenerlo. La boda de Roman Eastwell había sido secuestrada por el fantasma del pasado de su prometida, y ese fantasma tenía una marca más fuerte que la suya. Aero se acercó a mí entonces, sus tacones. Sus palabras resonaron como el tic-tac constante de los relojes. ¿Por qué ahora?, preguntó, bajando la voz. Cansado, respondí. Podrías haberte mantenido alejado. Podría haberlo hecho, admití. Pero entonces no habría tenido el placer de contarte en persona que lo logré, sin ti, sin tu nombre, sin tu aprobación. Me miró como buscando al hombre que recordaba. Pero yo ya no estaba allí. Ese hombre estaba enterrado bajo flores y desamor, y no tenía ninguna intención de desenterrarlo por nostalgia. Enhorabuena, añadí. Por fin has llegado a la cima. Lástima de las vistas. Dicho esto, me giré y caminé hacia los jardines. Las risas se habían apagado. Las miradas aún me seguían, pero ya no con burla, sino con reconocimiento. No había venido a vengarme. No necesitaba quemar nada. Solo necesitaba que vieran quién había prendido el fuego. Estaba pálida, como si le hubieran robado el color con una esponja. Había desaparecido la novia radiante, la mujer que se deslizaba por su gran día con una perfección cuidadosamente planeada. Lo que tenía ante mí ahora era a alguien desenmascarada, balbuceando, quebrándose, luchando por recomponerse antes de que el vestido se deshiciera por completo. Dijiste que no era nadie, dijo, aunque no a mí. Su voz, apenas controlada, se dirigía a Roman, con un tono demasiado agudo. No me inmuté. Ya había oído ese tono antes, cuando perdía el control de la narración. Nunca manejaba bien las sorpresas, a menos que vinieran perfectamente envueltas. Roman se volvió hacia ella, con voz aguda y baja. Me dijiste que era un tipo con un horno de pan y una tarjeta de fidelización de la ferretería. Y eso es lo que era, siseó. Cuando lo dejé, era aburrido, seguro, predecible. Mantuve las manos en los bolsillos, desplazando ligeramente el peso hacia el talón derecho, completamente inmóvil, como una estatua en medio de su pánico. Roman me miró como comprobando si la verdad seguía vigente. Dijiste que lloró cuando te fuiste. Lo hice, una noche. Solo una. Ella nunca sabría de las otras noches, las silenciosas, aquellas en las que me quedé mirando al vacío, luchando con recuerdos que ella había desechado hacía mucho tiempo. Me quedé mirando al techo y reescribí cada conversación que habíamos tenido, buscando el momento exacto en que el amor se escapó silenciosamente por la puerta sin despedirse. Lloré, dije en voz alta, sosteniendo la mirada de Roman. Luego construí algo por lo que no vale la pena llorar. El silencio se hizo denso y pesado. Y entonces, claro, Fallon no rompió. Así que, ¿usted es la dueña de Sage & Forge? Intentaba cambiar de tema, esforzándose por superar su vergüenza aprovechándose de la curiosidad. Lo típico. Sí, respondí simplemente. Fallon se volvió hacia mí como una niña que acaba de descubrir que su madre le ha estado escondiendo caramelos todo el tiempo. Me dijiste que era una cafetería en una granja. No respondí. Parecía perdida, como si alguien le hubiera arrancado las páginas del guión y ya no supiera qué decir a continuación. Los periodistas se habían acercado aún más. Los teléfonos ya no pasaban desapercibidos, podía oír el clic artificial del obturador y ver los dedos tecleando bajo las servilletas de seda. Al menos 2 inversores de Estuel se habían apartado de la multitud, tecleando en sus dispositivos como si ya estuvieran leyendo sobre una fusión fallida incluso antes de que se hubieran firmado los votos. Roman la agarró del brazo y la apartó unos pasos. Me mentiste, murmuró, esforzándose por no hablar en voz baja. Se echó hacia atrás de golpe, con las fosas nasales dilatadas. No mentí.
Edité. Casi me reí. Ahí estaba ella, una curadora, editando eternamente su vida como si fuera una exposición de arte, puliendo los detalles y tiñendo todo con una luz falsa. En su opinión, no mentía, simplemente protegía la imagen que había pasado años construyendo. Roman no parecía reconfortado. Dijiste que era inofensivo. ¿Acaso parezco inofensiva? Pregunté desde donde estaba, sin necesidad de moverme. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Me acerqué a la mesa de Catherine, manteniendo la calma y la serenidad. Recorrí con la mirada la vitrina, mini eclairs, profiteroles con azúcar glass, bandejas de macarons demasiado densos. Todo era recargado y decepcionante, la presentación primaba sobre el sabor. Cogí una magdalena, con su glaseado de lavanda formando remolinos como un vestido de novia, y le quité el papel. Le di un mordisco, masticando despacio. El glaseado estaba hecho con un extracto artificial. Un aroma floral barato, y de mala calidad. ¿Sabes?, comenté, sin mirar a nadie en particular, a este glaseado le vendría bien vainilla de verdad. Alguien detrás de mí resopló. No me giré para ver quién era. Di un paso al frente, temblando. Viniste aquí para arruinarme, me acusó. La miré fijamente. No, dije. Te lo buscaste. Eso la impactó. Vi cómo la golpeó la realidad, darse cuenta de que esto no era venganza. Esto no era sabotaje. Esto era desenmascararla. Lo único que había hecho era entrar, responder una pregunta y comerme un pastelito. El resto era culpa suya. Roman caminaba de un lado a otro como quien busca una salida de emergencia en una habitación llena de espejos. ¿Por qué no verificamos los antecedentes?, murmuró. ¿Por qué el departamento legal no lo detectó? Porque no estaba presumiendo de mi nombre, respondí. Porque no me interesaba llamar la atención, hasta ahora. Ara se cruzó de brazos, intentando serenarse. Su voz volvió a ser fría. ¿Y qué? Apareces, alardeas de tu éxito, y esperas que ¿qué? ¿Que me impresione? ¿Que me arrepienta? No. Dije. Esperaba que fueras tú misma. Abrió la boca para replicar, pero la interrumpí. La diferencia es, continué, que esta vez no intento arreglarlo. Cerró la boca. Alguien aplaudió, una persona, que luego se detuvo al darse cuenta de que era la única. Roman negó con la cabeza. No vamos a hacer esto aquí. La ceremonia empieza en 20 minutos. Si es que vuelve a empezar, murmuró uno de los invitados entre dientes. Le di otro mordisco al pastelito. Estaba seco, como era de esperar. Hoy es tu día, dije, sacudiéndome las migas de los dedos. No querría robarle protagonismo. Ella respiró hondo y se enderezó. Esto no ha terminado, Grayson. Para mí sí, respondí. Me giré, no por falta de respeto, sino por instinto de supervivencia. En aquel patio solo me quedaban miradas frías y una cálida vergüenza. Había venido buscando respuestas. Y ahora las tenía. Detrás de mí, los susurros se arremolinaban como el viento entre los árboles. Buscaban nombres en Google, establecían conexiones. Algunos invitados se retiraron en silencio, disculpándose para pedir ayuda. La historia se desarrollaba. El momento ya se les había escapado de las manos. Mientras avanzaba por el sendero del jardín, un miembro del personal de Catherine pasó por allí, llevaba una bandeja de tartaletas de limón en miniatura. Me miró de reojo, vacilante, y murmuró suavemente, «¿Eres realmente el sabio y forjador?». Le ofrecí una sonrisa. «Solo los fines de semana». Sonrió, asintió y siguió su camino. En cuanto a mí, me dirigí hacia la fuente. En el extremo más alejado de la finca, la que una vez se dijo que se parecía a una corona. Me acomodé en el borde de piedra, cerré los ojos, y dejé que el sol calentara mi rostro. A lo lejos, comenzó a sonar la música de la boda. Y no sentí absolutamente nada. La ceremonia estaba prevista para las 4:30 en punto. Sin embargo, no comenzó hasta casi las 5.
Observé desde la última fila, mi cuerpo relajado pero mi mente alerta. Seguimiento de la tensión sutil e inquietante entrelazado en la finca de Stoel como una fisura fina en porcelana delicada. Los invitados lucían impecables. Sus sonrisas recién aplicadas, pero sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Hacia adelante y hacia atrás, como si presintiera que algo estaba a punto de estallar. Esto ya no era una boda, se había convertido en una actuación al borde del colapso. El cuarteto de cuerdas reanudó su melodía, suave y sin prisas, sonando como si fuera una sola nota fuera de lugar podría destruir la ilusión para siempre. Las sillas estaban ocupadas. Los operadores de cámara cambiaron de posición y el personal reapareció con copas de champán. Para mantener a la multitud sumisa. Algunos murmuraban que Roman se había encerrado en un estudio. Otros murmuraban que había arrojado un vaso al espejo. En la suite nupcial. Entonces se abrieron las puertas. Roman apareció primero. Parecía un hombre que hubiera envejecido 10 años en una hora. Su smoking permaneció impecable. Pero el brillo había desaparecido de su rostro. La multitud guardó silencio mientras él se acercaba al altar. Sin sonrisas, sin saludos a los amigos, solo un camino directo hacia el deber. El ministro se aclaró la garganta. Y miró con ansiedad a la organizadora de bodas, quien respondió con un tenso asentimiento. Estábamos en marcha. Entonces ella apareció. Las puertas se abrieron una vez más, y allí estaba ella. Aún radiante, aún hermosa, pero el calor se había agriado. Apretó con fuerza un ramo de rosas pálidas. Sus nudillos estaban blancos alrededor de los tallos que apretaba con fuerza. Sus ojos no reflejaban ensueño ni emoción alguna, estaban fijos con la intensidad de quien marcha a la batalla. No miró a Roman. Ni siquiera miró a la multitud. Su mirada permanecía clavada al frente, como si la meta nunca hubiera estado tan lejos. Ella se detuvo a su lado. No se tomaron de la mano. El oficiante comenzó la bienvenida de rigor, hablando de unión y compromiso eterno, de un amor que florece como una flor, una metáfora irónica, dado el número de flores que se marchitaban en sus garras mortales. A Roman le tembló la mandíbula cuando le pidieron que leyera sus votos. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña tarjeta. Su voz fue firme, al principio. Cuando te conocí, comenzó, me cautivó tu brillantez, tu energía, tu fe en algo más grande que el presente. Me has impulsado a ser mejor, más perspicaz, más presente. Me has desafiado. Has estado a mi lado. Hizo una pausa. Durante un largo rato, la multitud contuvo la respiración. Y yo creía que estábamos construyendo un futuro basado en la verdad. Creía que todo lo que nos decíamos provenía de la honestidad, de la confianza. Le temblaba la mano. Pero ahora, no estoy seguro. Se podía sentir el cambio de energía. Las cabezas se inclinaron hacia adelante. Ella parpadeó una vez. Su mano apretó con más fuerza el ramo. Roman se giró ligeramente hacia los invitados y luego volvió a mirarla. No puedo pronunciar estos votos con sinceridad si no sé con quién me caso. Clara murmuró algo entre dientes, pero el micrófono lo captó. Roman, para. La miró fijamente a los ojos. No puedo. Las palabras resonaron como un trueno en el patio. Se oyeron jadeos. Una ola de conmoción se extendió. Una mujer dejó caer su bolso de mano. El oficiante tartamudeó, claramente sorprendido. ¿Necesitas un momento? Roman negó con la cabeza. Lo siento. No puedo casarme con alguien que miente sobre su pasado y sobre la gente. Su mirada se dirigió hacia mí fugazmente, por un instante. No fue nada sutil. Su voz se elevó. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a tirar esto por la borda solo porque él apareció? No, dijo Roman, ahora en voz más baja. Por tu culpa. Ella lo miró fijamente, inmóvil, y luego dejó caer su ramo al suelo. Los pedales yacían esparcidos por el suelo como papel rasgado. No puedo creerlo, susurró ella.
Él permaneció en silencio, simplemente retrocedió, sacó el anillo del bolsillo y se lo entregó al oficiante. El silencio se volvió insoportable, y luego dio paso a murmullos rápidos y descontrolados. Los invitados se inclinaron unos hacia otros, algunos con las manos sobre la boca, otros ya enviando mensajes de texto frenéticamente bajo la mesa. Dos de los fotógrafos habían dejado de disparar y revisaban las imágenes, probablemente preguntándose cuán pronto se había manifestado la tensión en las fotografías. Me miró. Sus ojos ardían. ¿Crees que has ganado? Espetó con la voz quebrada. ¿Crees que esto te hace mejor persona? No me moví. No, dije con voz firme. Solo libre. Negó con la cabeza violentamente, temblando con el movimiento. Eres patético. Yo no soy el plantado en el altar, respondí. Y yo no soy el que fingió que el pasado no importaba. Roman se dio la vuelta y se marchó, así sin más, por el pasillo, pasando junto al pastor, entre la multitud atónita. No hubo teatralidad, solo el pesado y deliberado movimiento de un hombre que decidía irse antes de convertirse en una nota al pie de la mentira de otro. Valera se quedó allí sola, con su vestido de diseñador, y el telón de fondo de torres de champán y flores colgantes ahora parecía absurdo. No había música, ni aplausos, solo la cruda realidad que la golpeaba. Empezó a moverse, primero hacia Roman, luego hacia mí, y después hacia ninguna parte. Su cuerpo se balanceaba como si no supiera quién tenía más culpa, el hombre que reveló la verdad o el que creyó su versión. Me levanté lentamente y me acomodé el traje. Mi silla rozó levemente el patio de piedra, un sonido que resonó en el aire helado. No volví a hablar, ya no había nada que decir. Al darme la vuelta y regresar por el pasillo, siguiendo el mismo camino que Roman acababa de recorrer, la gente se apartó para dejarme pasar. Ya no había sonrisas burlonas ni insultos, solo miradas abiertas y silencio. Un par de invitados incluso asintieron al verme pasar, sin saber si sentirse impresionados o asustados. Para cuando llegué al límite de la finca, el cuarteto interrumpió su melodía. El personal permaneció indeciso, dividido entre el impulso de desmontar los preparativos y la pretensión de que el evento transcurría según lo previsto. Me dirigí a mi camioneta, abrí la puerta, vacilé y miré hacia atrás por última vez. Ara permanecía inmóvil ante el altar, su velo ondeando suavemente al viento como el estandarte desgarrado de una nave perdida. No me detuve a observar quién podría acudir en su ayuda, pues comprendí que nadie podría rescatarla de la inminente confusión. Comenzó gradualmente, como una botella de champán dejada demasiado tiempo al sol, primero un leve siseo, luego una presión creciente, hasta la inevitable explosión. La ceremonia había concluido antes de haber comenzado realmente, y el patio, antaño meticulosamente dispuesto para la elegancia, ahora vibraba con la palpable tensión del escándalo. Observé desde la periferia, al abrigo de la sombra de un seto esculpido, con los brazos cruzados sobre el pecho, el persistente sabor a glaseado seco aún tenue en mi paladar. Ara permanecía en el centro, una reina depuesta sobre un trono destrozado, su velo deslizándose como una bandera arriada en señal de rendición en plena batalla. Tenía los puños apretados, el ramo tirado en la hierba, y durante un largo rato, permaneció allí, como intentando retroceder el tiempo, comprimiendo los últimos 10 minutos en silencio con pura determinación. Entonces estalló el tumulto. Meera fue la primera en correr hacia adelante, con una expresión llena de compasión y preocupación. Fallón la siguió, agitando las manos como si el gesto pudiera devolverle la dignidad a la escena. Un periodista gritó el nombre de Alara 2 veces antes de ser escoltado fuera por seguridad. Los invitados comenzaron a dividirse en dos bandos, aquellos deseosos de marcharse rápidamente, para que sus nombres no quedaran enredados en el caos, y aquellos que se quedaron, no por compasión, sino impulsados por un deseo irresistible de presenciar el escándalo público. Le dije que esto era demasiado, murmuró una mujer al hombre que estaba a su lado. Ella nunca lo amó de verdad, respondió, alzando la voz demasiado. Y entonces, algo dentro de ella se quebró. Se giró hacia la multitud y gritó, no me dejó. Entró en pánico. No pudo soportar lo que significa estar con alguien de verdad. Mirovitz.
Los ojos de Fallon. Sus ojos se abrieron de par en par. Roman no estaba por ninguna parte. Había desaparecido en los jardines traseros, su teléfono pegado a su oreja, probablemente ya organizando el control de daños o llamando a su madre. Probablemente a ambas. Su mirada recorrió la multitud con la mirada antes de fijar su mirada en mí. Como un misil teledirigido. Descendió. Los escalones del altar parecen descender del juicio mismo, se abalanzaba directamente sobre mí. Sus tacones sonaron como disparos. ¿Lo crees? Han ganado, siseó, con la voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera cuando se detuvo a centímetros de mi pecho. Creo que has perdido, respondí. Sus ojos ardían. Esto nunca había pasado, sobre ti. Esto era sobre él. Él es el cobarde. No, dije, esto siempre se trató de tú. Le mentiste. Te burlaste de mí. Intentaste transformar tu versión de la pasado al Evangelio. Pero hoy, la verdad encontró un micrófono. Ella me miró fijamente. Estaba furiosa. Sus manos temblaban ligeramente. Sin embargo, se negó a llorar. Nunca lloró. Donde las cámaras podrían captarlo. Ella había enseñado ella misma esa disciplina hace años. Detrás de ella, las torres de champán comenzaron a inclinarse. Alguien había movido la base. Quizás Mera. Tal vez un camarero intentando evadir una creciente multitud de reporteros se acercaba cada vez más. Con teleobjetivos y micrófonos receptivos. El cristal se derrumbó en un destello cascada. Copas rotas. Champán. Estalló en el aire como fuegos artificiales. Todo salió mal. Se oyeron gritos, más de lo absurdo supera cualquier peligro real. Y entonces el caos se desató. La gente se dispersó. Vestidos estaban manchadas. Un hombre resbaló al intentar atrapar un vaso en el aire y aterrizó pesadamente sobre el suelo. Un suspiro colectivo recorrió el multitud. Se estremeció al oír el sonido, su cabeza girando rápidamente para evaluar la devastación. Fue en ese momento cuando perdió el control. ¿Lo haces? ¿Te parece gracioso?, gritó, girándose. Una vez más hacia mí, esta vez más fuerte. Me quedé en silencio. Ni siquiera parpadeé. Tú, vinieron aquí para humillarme. No, dije. En voz baja. Lo lograste por ti mismo. Fallon se apresuró a acercarse y agarró a Ara del brazo. Quizás nosotros debería entrar solo un momento. Deja el personal se encarga de esta limpieza. No me estoy escondiendo. Ara estalló. Que lo vean. Que lo vean. Mira lo que sucede cuando permites que hombres como tú. La ironía casi me arrancó una risa amarga. Tú me invitaste. ¿Lo recuerdas? Se zafó del agarre de Fallon y se acercó de nuevo a mí. Su rímel había empezado a correrse, no por las lágrimas, sino por el sudor que le perlaba la piel mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Crees que esto te hace superior a mí?, preguntó. Di un paso adelante con paso decidido, mi voz baja, firme y controlada. No. Eso significa que he terminado contigo. Eso la dejó en silencio, no solo sus palabras, sino su misma presencia. Allí estaba, desinflada en su vestido de alta costura, rodeada de cristales rotos y champán derramado, mientras los susurros se elevaban como vapor a nuestro alrededor. Para entonces, los reporteros ya habían empezado a grabar abiertamente. Uno se inclinó hacia mí. El personal se apresuró a controlar el caos, recogiendo las flautas rotas e intentando salvar lo que quedaba del catering. Mientras tanto, me di la vuelta y comencé a caminar, lentamente, con decisión, hacia la salida, hacia la paz. No había necesidad de correr. El momento ya era mío, no porque yo lo hubiera provocado, sino porque lo había soportado. Detrás de mí, oí que alguien gritaba, no mi nombre, solo un ruido. La gente se apartaba a mi paso, no con lástima, sino con cautela, con el tipo de respeto que uno se gana no armando un escándalo, sino manteniéndose firme cuando importa. Llegué a mi camioneta, abrí la puerta y me acomodé en el asiento del conductor.
El cuero estaba cálido por el sol, familiar. El motor arrancó con un rugido profundo y contundente al girar la primera curva, un ronroneo grave y profundo que me recordó con precisión quién era. Sin artificios, sin riquezas prestadas, sin promesas vacías, solo un hombre que una vez amó a alguien incapaz de verlo y que ya no la necesitaba. Al salir de la rotonda, algunas cámaras se giraron hacia mí. No saludé. No sonreí. Simplemente conduje. La finca de Estuel se desvaneció en mi retrovisor, un castillo de espejos, fracturado irreparablemente. Y con cada kilómetro que nos separaba, el peso sobre mi pecho se aligeraba. Que se quede con su patio manchado de champán y su pastel a medio comer. Yo ya había cerrado ese capítulo y no necesitaba público para disfrutarlo. A la mañana siguiente, el aroma a canela tibia y fresca. El intenso aroma del café recién molido inundaba la cafetería mucho antes de que el sol asomara por completo sobre los tejados. Me moví por la cocina como siempre, con precisión, firmeza, las manos enharinadas y el corazón más ligero que en años. El local insignia de Sage & Forge no era una ostentosa fortaleza como la finca Estuel. No hacía falta. Estaba construido sobre la verdad, la piedra, la madera reciclada, los rayos de sol y ese orgullo silencioso que nace de saber que todo en este espacio se ha ganado con esfuerzo. Los hornos ya zumbaban, su aliento suave y fragante. Mi equipo, pequeño pero leal, se movía a mi alrededor con un ritmo tácito. No había sonrisas forzadas, ni poses, solo trabajo honesto. Y eso era lo importante. En todo el caos de ayer, entre los gritos y los cristales rotos, no alcé la voz en ningún momento. No hizo falta. La verdad tiene su propio volumen, y resuena con más fuerza cuando no se dice nada. Los clientes llegaban poco a poco, de 8 en 8, habituales, en su mayoría gente del lugar que venía por el pan de masa madre. El café se preparaba en prensas francesas con etiquetas escritas a mano. En un rincón, Iris horneaba muffins de limón y lavanda, llevaba los auriculares puestos y tarareaba una melodía que nadie más podía oír. Nadie preguntó por la boda. Todavía no. Pero vi las miradas furtivas, el reconocimiento. Una pareja había visto algo en internet. Probablemente, me había convertido en noticia sin siquiera intentarlo. El hombre que apareció, así me llamaba una de las primeras publicaciones de un blog. Ya circulaba un video viral. Alguien había grabado con el móvil el "no puedo" de Roma ni mi tranquilo paseo entre la multitud. Yo no lo había visto. No hacía falta. Lo había vivido. A las 10:30, el café estaba lleno, risas cálidas, tintineo de tazas, un suave rasgueo de guitarra indie de fondo. Entonces un coche entró en el aparcamiento de grava de fuera, un elegante sedán negro, no uno de los nuestros. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, sin velo, sin maquillaje, simplemente ella. Llevaba vaqueros, una sudadera demasiado grande para su figura y un par de bailarinas que probablemente habían estado olvidadas en el maletero de un coche. Con su ropa de diseñador, parecía 10 años mayor que el día anterior, no porque el tiempo la hubiera envejecido, sino porque la ilusión que había mantenido con tanto esmero se había desvanecido por completo, sin dejar nada que la sostuviera. No me inmuté ni dudé, simplemente me sequé las manos con una toalla y salí de detrás del mostrador. Se quedó un rato en la puerta, como si no estuviera segura de si era bienvenida, y por primera vez en su vida, parecía incómoda consigo misma. Le hice un único y silencioso gesto de asentimiento, invitándola a pasar. Avanzó lentamente, observando el entorno. El lugar era cálido, bañado por la luz del sol y auténtico. Observó los estantes abiertos, los frascos de nuez moscada y cardamomo etiquetados a mano, el menú escrito en la pizarra con su letra imperfecta. Observó a los clientes, sonrientes y relajados como si estuvieran en casa. Entonces su mirada se posó en mí. Viniste a destruirme, dijo con voz ronca, no de amargura, sino de cansancio. No, respondí. Lo hiciste por tu cuenta. Por una vez, no protestó. Le indiqué un taburete al final de la barra y se sentó sin dudarlo. Sin decir palabra, Iris le deslizó una taza de café caliente, asintió hacia mí antes de retirarse a la cocina.
Lara sostuvo la taza entre sus manos, mirando el vapor que se elevaba como si en él se cerniera un futuro que se le escapaba de las manos. Vi el video, dijo. Está por todas partes. Me quedé en silencio. Miró a su alrededor una vez más. Este lugar es precioso. Me encogí de hombros. Es sincero. Siguió una larga y pesada pausa. Nunca pensé que llegarías tan lejos, admitió. Asentí. Ese es el problema. Nunca me viste de verdad, no realmente. Hizo una mueca, no de forma visible ni teatral, sino con un destello en los ojos. Estaba tan segura entonces, dijo, de que estaba cambiando el estancamiento por algo mejor, por un hombre que podía darme el mundo. No querías el mundo, dije en voz baja. Querías su reflejo. Se hizo otro silencio, este más frágil. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre blanco liso y lo deslizó por el mostrador. No lo toqué. Es el dinero que me prestaste, dijo. Con intereses. La miré fijamente, impasible. ¿Crees que lo necesito? Pregunté. Creo que se lo debía. Lo rechacé con suavidad. Doné a los refugios que la empresa de Roman intentó demoler para construir condominios. Ella parpadeó. ¿Sabías algo de eso? Preguntó. Sé mucho más de lo que digo. Tragó saliva con dificultad. Grayson, pero la interrumpí. No te disculpes. No porque solucione nada, ni porque necesite oírlo. Bajó la mirada a su café, con los ojos vidriosos. No tengo con quién hablar. Ese es el problema, respondí. Nunca aprendiste a estar con gente que no podías controlar. No lo negó. Simplemente dejó que la verdad se asentara como ceniza sobre la mesa. Un rato, permanecimos en silencio. Los clientes iban y venían. El sol se movía sobre las baldosas. El aroma de las manzanas asadas llegaba desde los hornos de la cocina. Al levantarse, no pidió un abrazo, ni una segunda oportunidad. Solo dio un último sorbo a su café, dejó la taza con ambas manos y susurró, «Esta es la última vez que te veo». Asentí. Lo sé. Y se fue. Sin dramas, sin portazos, solo el suave tintineo de la campanilla al pasar tras ella. Me quedé allí un momento, mirando el taburete vacío que había dejado, el sobre intacto. Seguía allí, sobre el mostrador. Metí la mano bajo la vitrina, saqué una magdalena, una nueva tanda que habíamos estado probando con azúcar moreno especiado y ralladura de limón, y se la llevé a una clienta que acababa de llegar con su hija pequeña. Sonrió cuando la dejé en la mesa. ¿Es esta la que tiene un remolino en el centro? Sonreí. Sí, dije. Esa misma. Encontré el sobre unas horas después de que se fuera, intacto sobre el mostrador, con los bordes ligeramente curvados por el calor del café. No me apresuré a abrirlo. No necesitaba lo que había dentro. Ni la cuenta, ni el gesto. Lo que necesitaba, ya lo tenía, el sonido de los temporizadores del horno, el aroma de la mantequilla de canela enfriándose en los croissants, las risas de los clientes habituales resonando bajo las vigas de madera. Me quedé de pie. Aún así, subí con el sobre a mi despacho después de que se marchara el último cliente. La tranquilidad de la noche me envolvió mientras subía las escaleras, los ecos del día desvaneciéndose. En la memoria. El café se había sumido en una quietud que parecía merecida. La luz del sol se extendía lánguidamente sobre el suelo de madera, mientras que abajo, las luces de la cocina brillaban tenuemente, en modo nocturno. Me senté en mi escritorio, mis dedos se detuvieron solo un instante antes de deslizarse bajo el sello del sobre. Dentro había un cheque. Lo había extendido por la suma total que le había prestado años atrás, dinero que una vez insistió en devolverme en agradecimiento, no en dólares. Sin embargo, ahora llegaba con intereses, y muchos. Si había usado el dinero de Roman o el suyo propio, o quizás un poco de ambos, daba igual, el pago estaba manchado por la culpa. Debajo del cheque había una nota. Su letra seguía siendo aquella cursiva familiar, aunque ahora parecía temblorosa. Asterisco, me dije a mí misma que me fui en busca de una vida mejor,
pero la verdad es que me fui porque temía que me superaras. Y así fue. Simplemente nunca imaginé que tendría que presenciarlo. Doblé la carta una vez, la volví a meter en el sobre y aparté el cheque. A la mañana siguiente, conduje hasta uno de los albergues de transición de la ciudad, aquel que había sobrevivido por poco al susto de la recalificación del año anterior, gracias a la intervención de la División de Desarrollo de Roman Eastwell. Le entregué el cheque a la mujer de la recepción, una gerente de mirada cansada llamada Paula, a quien había conocido una vez durante una recaudación de fondos. Para la ampliación, dije. Anónimo. Miró la cantidad y parpadeó para contener las lágrimas. ¿Estás seguro? Asentí con la cabeza. Mucho. Fue como un nuevo tipo de voto, uno hecho sin anillo, sin altar, sin público. Un voto conmigo misma. Que ya no alimentaría esas partes de mí que anhelaban la aprobación de una mentirosa. Que transformaría todo lo que ella había usado como arma, mi silencio, mi sencillez, mi constancia, en fortaleza. No por rencor, sino con un propósito. Cuando regresé al café, lo primero que vi fue a Jules, mi aprendiz más reciente, esforzándose por colocar bandejas de biscotti en la vitrina. Estás apilando demasiadas en cada fila, dije, acercándome. Las de abajo se van a desmoronar. Alzó la vista, nervioso. Lo siento, pensé que cabrían todos. Sí, respondí. Pero no estamos aquí solo para que las cosas encajen. Estamos aquí para hacerlas bien. Él asintió y ajustó su ritmo. Durante varios minutos, estuve a su lado, mostrándole cómo colocar las galletas en el ángulo adecuado para que sus extremos bañados en chocolate captaran la luz de la mañana, creando un efecto tentador. Esta era la vida que había construido, no glamurosa, no ostentosa, sino real, tangible y llena de personas que reconocían el valor de los detalles. Más tarde esa tarde, salí con una taza de café negro y me apoyé en la barandilla de madera junto al jardín de hierbas. La lavanda acababa de empezar a florecer. Las abejas revoloteaban perezosamente de ramita en ramita, ajenas al simbolismo que llevaban consigo. Y Lee se unió a mí unos minutos después, tomando un sorbo de café con leche. Se veía diferente, comentó. Asintió. Parecía más pequeña, añadió. Porque estaba acostumbrada a ser la única en la habitación que se creía su propia historia, respondí. Y Liz me miró. ¿Estás bien? Preguntó. Tomé un sorbo de café, era intenso y puro. Estoy mejor que bien, dije. Soy sincera. Sonrió. Estamos probando una nueva receta de cupcakes. ¿Quieres probar el primero? Pensé que nunca me lo preguntarías, respondí. Dentro, el personal se movía con su ritmo habitual. Nadie intentaba impresionar a nadie. Nadie necesitaba demostrar que pertenecía allí, simplemente pertenecían. Antes de probar la magdalena, me quité el delantal y lo colgué junto a la ventana, donde el sol de la tarde lo iluminaba como una bandera de silenciosa resistencia. La magdalena estaba buena, aunque aún no perfecta. Necesitaba algo ácido que contrarrestara el dulzor, quizá ralladura de naranja o un glaseado de bourbon. Tengo una idea, dije, mientras me dirigía a la cocina de pruebas. Este era mi voto ahora, no a una persona, sino a una vida. A un trabajo que no necesitara aplausos para ser significativo. A relaciones que no dependieran de demostrar mi valía. A mañanas que comenzaran con el calor del horno en lugar del frío silencio. Un voto para liderar sin controlar, para amar sin fingir y para crecer incluso en aquellos lugares donde antes solo había enterrado cosas. Había sido un capítulo, pero yo era el autor y simplemente había vuelto a coger la pluma. Pasaron las semanas, luego un mes. La boda se convirtió en titular, luego en un susurro, luego en una nota a pie de página en la vida que ya no vivía. Internet hizo lo de siempre, se deleitó con el escándalo hasta que surgió algo más tentador. Pero no le presté atención. En realidad, no. Tenía harina que medir, recetas que perfeccionar y nuevos aprendices en la cocina que planteaban preguntas genuinas, no cargadas de significados ocultos. La vida no solo continuó, avanzó. Y yo avancé con ella.
Un tranquilo jueves por la mañana, entré en Sage and Forge y encontré un ejemplar de Culinary and Culture sobre el mostrador, entre los formularios de pedidos del día y una caja de chocolates orgánicos. Y Liz lo había dejado allí como una ofrenda, con una nota pegada a la portada escrita con su elegante caligrafía, asterisco estás en la página 42. Y en la portada, asterisco me detuve. La portada. Ahí estaba yo, capturada en un momento que ni siquiera recordaba, de pie detrás del mostrador, con el delantal abrochado y las mangas remangadas, riéndome con Jules mientras él, sin querer, volcaba una bandeja de biscotti de almendra. No era una foto posada. No había sido retocada. Me veía exactamente como soy, lo cual, al parecer, era precisamente lo importante. El titular decía, el hombre que apareció, como Grayson Rohr construyó Sage and Forge con silencio, tierra y alma. Me volví hacia el artículo, con el corazón en calma. No era el ego lo que se agitaba en mi interior. Era una confirmación, de esas silenciosas. De esas que no gritan ni se jactan, sino que se instalan en lo más profundo del alma como una calidez reconfortante en un día frío. Escribieron sobre nuestros retiros, nuestros métodos para obtener ingredientes, cómo asesoramos a jóvenes chefs de pueblos pequeños y comunidades marginadas, y nuestro firme compromiso con la vainilla auténtica, la mantequilla auténtica y el trabajo real. Sin atajos, sin poses, sin artificios. Era el tipo de prensa que Roman Eastwell habría dado cualquier cosa por obtener. Dejé la revista a un lado y me serví una taza de café. Era una de nuestras mezclas más recientes, ligeramente afrutada, de origen etíope, con el cuerpo justo para acompañar un bollo de frambuesa. Salí y me senté en el banco cerca de los macizos de hierbas, dejando que la mañana hiciera lo que mejor sabe hacer, llegar sin pedir permiso. No necesitaba venganza. No necesitaba aplausos. Lo que tenía ahora era suficiente. Mucho mejor, ritmo, propósito y el sonido de algo real creciendo en la tierra que antes creía vacía. Una hora después, una niña llamada Maya entró por la puerta principal, con un delantal verde atado torcido a la cintura. Apenas tendría 12 años, era de mirada penetrante y tímida, hija de nuestra nueva aprendiz de pastelería. Suplicó que la dejara ayudar con los cupcakes ese día, y le dije que sí antes de que su madre pudiera terminar la pregunta. Corrió hacia mí, con las mejillas sonrojadas. Señor Grayson, creo que mi masa subió demasiado. Sonreí, levantándome del banco. Vamos a ver qué pasó. Dentro, la cocina vibraba con una especie de alegría tranquila, el tintineo de los cuencos, el tic-tac de los hornos y las risas que resonaban entre los azulejos. Jules ayudaba con el pan. Y Liz probaba un nuevo glaseado de romero. Maya estaba junto a una bandeja de magdalenas doradas que se habían inflado demasiado, con la parte superior desbordada como coronas de muffins. Me incliné, examiné una, arranqué un trozo y me lo llevé a la boca. Dije, masticando pensativamente. Sigue estando delicioso. Maya parpadeó. Aunque no parezcan perfectos, sobre todo porque no lo son, dije. La perfección es para las estatuas. Los cupcakes están para disfrutarlos. Ella sonrió radiante y yo le entregué una manga pastelera. Vamos a añadirles glaseado. Las llamaremos flores en flor. Suena a algo intencional. Ella soltó una risita y se puso a trabajar, con las manos temblorosas pero decidida. Ese fue el momento en que lo supe, el verdadero. No la boda, ni la prensa, ni la mañana en que Ara se fue, ni el día que abrí la cafetería. Esto, ver a una chica decorar una magdalena que no era perfecta, pero que era completamente suya, y saber que se sentía vista, valorada. Ya no se trataba de demostrar nada. No se trataba de mostrarle a Ara lo que había perdido ni de recordarle a Roman lo que nunca entendió. Se trataba de construir algo con los pedazos que dejaron atrás y de darme cuenta de que no solo me había recuperado. Yo había prosperado. Alrededor del mediodía, un repartidor me trajo una cajita dirigida a mí. No tenía etiqueta de devolución. Dentro había una tarjeta escrita a mano y un solo. Una botella de vino añejo, caro y raro. La tarjeta decía, sin rencores. Espero que encuentres lo que buscas.
Me reí entre dientes. La letra de Roman era tan controlada como la de su equipo de relaciones públicas. Caminé hacia la parte de atrás, vertí el vino en la olla para el caldo sin pensarlo 2 veces y volví a cortar hierbas frescas para el menú del almuerzo. Cualquier cierre que Roman pretendiera ofrecerme, yo ya lo había encontrado. Las semanas siguientes se desarrollaron como las páginas de una historia que finalmente estaba escribiendo a mi manera. Lanzamos un programa de mentoría para estudiantes de cocina de zonas rurales. Los agricultores locales se asociaron con nosotros para suministrar productos de temporada. El glaseado de romero de Elisa se convirtió en un básico. Las blusas Bloom de malla se agotaban todos los fines de semana. Sage & Forge no creció en tamaño, sino en alma. Y cada día me despertaba, me ataba las botas y salía por las puertas del café sabiendo que no solo había sobrevivido al final de un matrimonio, sino que había resurgido de él. Una noche, ya tarde, después de haber cerrado y de que se hubieran apilado las últimas sillas, me senté sola en la barra con una tarta de manzana caliente y una bola de nuestro helado casero de vainilla. No se reproduce música. Nadie más se quedó, solo el zumbido del congelador, el suave tic-tac de los hornos que se enfriaban y la paz de un hombre que finalmente había entrado en la vida que estaba destinado a vivir. No es simple, no es pequeño, simplemente es completo. Le di un mordisco a la tarta, hojaldrada, mantecosa, con capas de manzana y canela que se deshacían en la lengua. El final más dulce, no porque fuera perfecto, sino porque era el mío.